tipo de alumnos tienen en carreras que son mucho más tradicionales? No turismo, ¿no? Que es algo que como especialidad está pegando muy fuerte en los últimos años. Pero historia y geografía son carreras que han tenido que ver con estudios más tradicionales o más conservadores, ¿no? Sí, si bien se van modernizando y se van actualizando y van adaptándose a los tiempos que cambian, sí, digamos que son de las carreras de las son las más tradicionales. Nosotros tenemos, en grado tenemos historia nada más, y en posgrado tenemos el doctorado en geografía y el doctorado en historia. Ajá. Pero hoy son disciplinas que van un poquito más allá, se van como decía, se van adaptando, ¿no? O sea, se van adaptando a estos cambios, cambio de paradigma, cambio de época, y son carreras que siguen siendo buscadas. Hoy, por ejemplo, en el doctorado en geografía tenemos gente que viene de diversas disciplinas, no necesariamente de la geografía, porque lo que están buscando es abrirse a todo ese panorama y toda esa nueva tendencia en la geografía que tiene que ver con el ordenamiento territorial, los sistemas de información geográfica. O sea, hay mucho que ha variado en el ámbito de la geografía, que es muy buscado y que de alguna manera es transversal en muchas otras áreas, como obviamente el medio ambiente, la arquitectura, la ingeniería. Hay mucho que está atravesado por estas nuevas tendencias en la geografía. Y además la geografía, recordemos, es algo también hay que tener en cuenta, es algo que va cambiando y que se va transformando, ¿no? Van apareciendo nuevos países, van apareciendo nuevos estados. El planeta Tierra es un planeta que va cambiando, ¿no? Sí, o sea, la geografía cambia políticamente, humanamente y obviamente también cambia en cuanto a lo que es la naturaleza, geográficamente, con lo que es geografía pura, ¿no? Claro, o sea, claro. Todos los de alguna manera los desastres naturales, las inundaciones, las sequías, de alguna manera van modificando ese territorio. Sí. Y bueno, eso también es parte de la geografía. Nosotros tenemos dentro de la facultad un seminario que se da también dentro del doctorado en geografía, pero lo dictamos también como un seminario de extensión aparte, sobre reducción de riesgo de desastres. Esto es importantísimo, ¿no? Nosotros ahora el 17 de mayo vamos a estar haciendo una jornada en el campus en Pilar sobre riesgo de desastres, pero el tema riesgo de desastres no es un tema menor. O sea, la universidad empezó hace 20 años con el tema de reducción de riesgo de desastres. Sí. Y nos miraban raro, nos miraban tipo diciendo riesgo de desastres en Buenos Aires. Claro, el desastre pasaba en el Caribe con los huracanes, con los tifones. De vez en cuando teníamos en la zona de Cuyo un terremoto, pero el desastre no era algo que era habitual en la zona pampeana, en Buenos Aires, en las ciudades. Y ahora se da permanentemente, ¿no? Con las inundaciones. Exactamente, hasta que nos empezamos a inundar. El primer desastre grande fue Santa Fe. Es cierto. ¿Te recuerdas lo que fue? Sí. Que fue terrible, y a partir de ahí empezamos a tomar conciencia de lo que es el desastre, ¿no? Uh-huh. Y el desastre tiene, hay que enfocarlo como de tres maneras distintas. O sea, tiene tres componentes que son el cambio climático y el desarrollo sustentable. O sea, el desastre se produce obviamente por el cambio climático. Sí. El desastre es inevitable, uh-huh, porque el desastre cuando ocurre y no lo podemos... Claro, lo que hay que hacer en ese caso se supone que es tener
herramientas como para minimizar, por supuesto, los efectos, pero también herramientas como para salir de esas situaciones, no rápidamente, o lo más rápidamente posible. Es que ahí la prevención, el pre y el post son la clave, ¿no? Sin duda. Estar preparado para el desastre. Y ahí la palabrita que está muy en boga hoy día es el tema de la resiliencia. Es cierto. El tema de poder, después del desastre, poder volver a restablecer las condiciones de vida de la gente habituales de la manera más rápida. Uh-huh. Y en definitiva salvar vidas, ¿no? Porque de lo que se trata todo este tema del trabajo sobre la reducción de riesgo de desastres es salvar vidas, porque lo que pasa con el desastre es que se pierden vidas, más allá de los recursos económicos, obviamente, pero que son enormes, son muchísimo más grandes de lo que uno piensa, porque lo que hay registro de los recursos económicos que se pierden es el registro de lo que está asegurado. Claro. Pero hay muchísimo que no está asegurado y que no sabemos realmente cuánto es. O sea que en recursos se pierde muchísimo y en vida se pierde mucho. Por eso lo que tenemos que minimizar es eso. Sin duda, sin duda. Y tener básicamente esto que recién decía usted, Nielsen, todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Porque en otros países, en países como Chile, por ejemplo, que tiene fenómenos de terremoto en forma muy seguida, es una cosa muy habitual, hay un fondo que prevé, económicamente, cómo minimizar y cómo rápidamente actuar sobre los desastres naturales. Pero además de todo eso, prevén determinadas situaciones también, ¿no? Con determinados sistemas que van apareciendo, y pareciera que nosotros todavía eso no lo tenemos. Por eso es interesantísimo todo esto. Pero que tiene que ver con... Estamos empezando, ya tenemos ley, y ya tenemos, ya hay una ley nacional, y que está reglamentada, que quizás no sea la mejor de las leyes, pero por lo menos empezamos en algo, y es una ley muy interesante. Después la ley fue sancionada hace un par de años, sí. Y tuvo la aprobación de todos los miembros presentes en la Cámara. Perfecto. Así que fue una ley muy, muy importante. Y bueno, ahora está la implementación de esa ley, y de a poco nos vamos a ir. Obviamente esto no es soplar y hacer botellas, como dice el dicho. No, por supuesto. Pero hay que trabajar mucho, y lo que usted dice, ¿no? O sea, tener el presupuesto, porque el presupuesto de nación tiene que bajar a las provincias, y de las provincias a los municipios, claro. Porque en definitiva los que tienen que trabajar la respuesta inmediata va a ser el gobierno más cercano al lugar. En este caso es el municipio, sin duda. Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, bueno, esto es muy interesante, lo voy a tener en cuenta y me lo voy a agendar para el 17 de mayo, como para recordarle a la gente antes, y además ver si podemos asistir a eso. Es muy interesante que se dé. ¿Esto va a tener lugar en el campus de Pilar? Sí, después les vamos a mandar exactamente perfecto. El horario y todo, pero está programado para el 17 de mayo. Para el 17 de mayo, perfecto. Bueno, además de la geografía, que es algo que siempre generó, por lo menos en los estudiantes y en mucha gente, ¿no? Mucho interés. La historia, ¿cómo está el tema de los estudiantes con la historia y con las nuevas tecnologías? Porque uno a veces piensa, bueno, antes era una carrera, o se pensaba en un alumno que le interesara mucho la historia, en aquellos que desde muy chicos se interesaban en la lectura, que les preocupaban nuestros orígenes, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que significa la historia en sí. Pero ahora hay mucho de lo que tiene que ver con Internet, con las búsquedas de Internet, que uno las tiene y se ha familiarizado mucho la historia, ¿no? ¿Esto ha beneficiado, ha aumentado el interés en sí por las carreras que tienen que ver, por ejemplo, con la licenciatura en historia? No necesariamente. Creo que el historiador clásico, como usted dice,
es un historiador, es un investigador que va a trabajar con fuentes historiográficas y va a recorrer archivos y va a estudiar, buscar cosas en bibliotecas. Sí. Obviamente el acceso a la información es mucho más rápida, o porque hoy sabemos muchos de estos archivos están digitalizados, o por lo menos sabemos dónde está la información. Entonces quizás se han apurado, se han agilizado un poco los tiempos. Sí. Pero la historia no deja de ser una disciplina en la cual hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, y hay que profundizar, porque tenemos que en historia tenemos que ser objetivos, ¿no? O sea, tenemos que tomar distancia, y tenemos que ser, en la investigación tiene que ser muy riguroso, ¿no? Tiene que ser muy objetiva. Entonces creo que estamos justo en un proceso de cambio de paradigma, en un quiebre en lo que es el estudio de la historia, porque nuestros estudiantes que vienen del secundario, nuestros millennials, centennials, etcétera, han cambiado su forma de estudiar. Sí. Entonces creo que justo estamos en un proceso de redefinir cómo encarar el estudio de la historia. Porque si lo vamos a encarar desde el punto de vista clásico, no vamos a tener adeptos, porque los chicos hoy tienen una manera de estudiar, y tienen una cosa de vertiginoso, que se mueve muy rápido, tienen periodos de atención más cortos. Sí. Que no sé si sería muy injusto en decir que son mejores o peores, ¿no? Simplemente son distintos, y creo que nos tenemos que adaptar a eso. Claro. Nosotros justamente estamos en medio de un análisis de ese tipo en la universidad, cambiando, modificando nuestro plan de estudio de historia para hacerlo más versátil y más ágil, y buscándole más orientaciones, porque creo que el licenciado en historia tiene unas posibilidades de desempeño profesional muy amplias, que no van simplemente al profesor de historia, porque un poco en el imaginario. Claro, siempre uno piensa, el licenciado en historia es básicamente, o se va a dedicar básicamente a todo lo que tiene que ver con la enseñanza, y no es así. Hay muchas formas de aplicar, ¿no?, el conocimiento que se tiene desde una licenciatura en historia, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, desde la investigación científica hasta las relaciones internacionales. Muchos de los egresados de historia después optan por por ser diplomáticos, por estudiar en el ICEN en Relaciones Exteriores. Sí. Hay muchos que se dedican a la política, a la economía. Entonces, estamos justamente en este estudio de cómo vamos a cambiar nuestro plan de estudio para adaptarlo a esto, ¿no? Para tener orientaciones en economía, orientaciones en educación, orientaciones en política exterior y en relaciones internacionales. Estamos ayornándonos justamente para darle a nuestros alumnos más posibilidades de salida laboral, que si bien las tienen, igual creo que las visualizan mejor. Claro. De esta manera. Claro, porque eso, el hecho de visualizarlas con anterioridad es muy importante, porque ante la duda de, bueno, tal o cual carrera, no, elijo historia porque tengo con historia, que realmente es lo que me gusta, es lo que me apasiona, tengo una salida laboral enorme y una posibilidad después de diversificar y de especializarme en distintas áreas que antes por ahí no se sabía tanto, o por lo menos
cuando se iniciaba la carrera no se sabía, ¿no? Sí, por ahí no quedaba tan claro, pero igual yo creo que también esto no ha cambiado únicamente para historia, ha cambiado para todo lo que sea enseñanza de grado y especialmente en las carreras humanísticas. Sí, sí. Hoy por hoy, nosotros, cuando yo era adolescente, lo que marcaba la diferencia era tener o no tener un título de grado. ¿Sí? Es cierto. Y ya tener el título de grado marcaba la diferencia. Ya ahora no es suficiente. Y ahora yo, en mi carrera académica, yo he hecho especializaciones y he hecho 2 doctorados, porque me lo ha exigido el sistema, digamos, ¿no? O sea, yo me he tenido que perfeccionar porque me doy cuenta que, más estando desde el lado de la academia, con una licenciatura no es suficiente. Claro. Y hoy para los chicos es lo mismo, o sea, lo que antes era la carrera de grado, hoy es mínimo una especialización o una maestría. Claro, claro. Entonces, cuando uno tiene una carrera como historia, que tiene una base muy sólida de muchos conocimientos y que les de alguna manera les abre la cabeza y los hace pensar y tener pensamiento crítico, eso después se puede aplicar a cualquier posgrado. Claro. O sea, obviamente dentro de una rama medianamente afín. Sí. No van a hacer un posgrado en medicina, pero tranquilamente podrían hacer un posgrado en negocios o podrían hacer un posgrado en sociología. O sea, están capacitados para hacerlo. Y básicamente, siempre, esto se ha dicho siempre, no es una novedad, pero a partir del conocimiento de la historia, acabado y a lo mejor sin fanatismos y desde el punto de vista de lo más objetivo posible, uno entiende el porqué de muchas cosas que van sucediendo en el mundo actual, ¿no? Hay que remitirse a la historia, siempre. Entonces es muy importante esto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, siempre, todo tiene un porqué, y el porqué está en la historia. Allí, sin duda. Paul, también hay, una tercera carrera que me interesaba mucho, que la gente supiera por lo menos, o delinearle algo de lo que significa en este momento el turismo, ¿no? Que se ha profesionalizado muchísimo, que tiene, yo creo que mucho del futuro y del bienestar que necesita la República Argentina se lo va a aportar el turismo, ¿no? Porque tenemos todo como para tener una explosión en el turismo, solo que falta, profesionalizarlo tal vez, ¿no? Y hacer lo que hizo España en su momento, que le significó a España una reconversión absoluta en todo, ¿no? Que significaba el turismo y todos sus servicios, ¿no? Sí, bueno, nosotros fuimos una de las primeras universidades que apostó a tener una carrera de turismo a nivel universitario. La carrera de turismo en la Universidad de Salvador tiene más de 40 años. Sí. Y porque nosotros realmente creemos que se creyó en ese momento, y lo seguimos creyendo, de que es una carrera que corresponde que tenga el rango de carrera universitaria. Uh-huh. Es una carrera muy, muy completa, mucho más completa de lo que el imaginario popular imagina, uh-huh. Porque es una carrera que tiene, en el caso nuestro, o sea, hay 2 tendencias en la enseñanza del turismo, que es una dentro del área de las escuelas de negocios, sí. Dentro especialmente todo lo que tenga que ver con gerenciamiento de hoteles y ese tipo de cosas, sí, sí. Que es más business management, ¿no? Sí, sí. Y la otra, que es la que tenemos nosotros, que es una carrera mucho más humanística, uh-huh. Con un contenido humanístico muy, muy fuerte, con materias como historia de la cultura, historia del arte, geografía, etnología, folclore. Es una carrera con un contenido cultural vastísimo, porque realmente la cultura es lo que mueve el turismo. Sin duda. Nosotros cuando viajamos, o la gente cuando viaja, viene a ver la parte natural, pero viene a ver la cultura del lugar al cual está visitando. Sin duda.
Y ese componente cultural es sumamente importante que nuestros profesionales del turismo lo tengan muy, muy claro. Y otra vez, esta sólida base humanística con un fuerte contenido cultural también les da la posibilidad para después hacer posgrados en varias disciplinas, en recursos humanos, que después se pueden aplicar en sus trabajos, ¿no? O sea, un hotel, por ejemplo, tiene desde relaciones públicas, recursos humanos, la parte administrativa contable, o sea, un licenciado... Muchísimas disciplinas convergen allí, ¿no? Exactamente. Sin duda. Un licenciado en turismo puede hacer un máster en administración de empresas o en recursos humanos o en relaciones públicas, y lo va a poder aplicar y va a poder maximizar los conocimientos de tanto del grado como del posgrado. Y sí, nos ha pasado lo que decías un poco, muchas veces alumnos vienen, ya hoy no tanto, pero en el pasado, no, pero mi papá dice que yo tengo que estudiar una carrera en serio. Claro. Y el turismo es una carrera en serio. Sin duda. Y como decís, es una de las carreras, es una de las profesiones, una de las actividades que ha marcado la diferencia. Vos mencionaste España, pero en muchos lugares, ¿no? Ha marcado la diferencia y ha generado una cantidad de recursos muy, muy buenos para el país. Sobre todo para un país como la Argentina, que tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Al turista en general, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de nuestra historia, en fin, tenemos muchísimo los argentinos como para explotar, pero por supuesto tenemos que estar preparados, y estos son los profesionales, ¿no? Uno nota enseguida cuando hay profesionales en algún tipo de emprendimiento que tenga que ver con el turismo, ¿no? Por el profesionalismo que uno ve en la organización y en todo, ¿no? Sí. Está profesionalizado, cada vez se buscan más profesionales en el área del turismo. Sí. Y la verdad que nuestros graduados, por suerte, son muy exitosos. Tenemos graduados en todas partes del mundo, muchos trabajando aquí también, y muchos de ellos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, generando políticas de turismo a nivel nacional, provincial. Ha cambiado mucho eso. Nosotros, o sea, de hecho, hasta hace poco que tuvimos que se reformó la cantidad de ministerios, pero el turismo había llegado a la categoría de ministerio. Sí. Y que fue tal vez un error haberlo bajado de categoría. Siempre debe ser una política de Estado, tener un ministerio de turismo, porque es muy importante esto. Nielsen, el año académico, para quienes por ahí nos están escuchando y se interesen tanto por el turismo, por la historia, o por hacer algún tipo de doctorado con geografía, ¿tienen tiempo todavía de anotarse? ¿Están a tiempo para iniciar esta primera mitad del año universitario? Están en tiempo de descuento. Esta quizás sea la última semana en que podamos, porque las clases empezaron mediados de marzo. Sí. Hasta la segunda semana de abril, en forma excepcional, se pueden incorporar, pero si no tenemos inscripción en el segundo cuatrimestre en todas las carreras. Perfecto. Y se puede encontrar información en la página. Volvemos, sí. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo este rato. Vamos a estar atentos. Acuérdese del 17 de mayo, porque me interesa muchísimo esa charla. Les voy a acercar la invitación. Buenísimo.